Ya estamos en julio victorioso, 43-19, fuerza de victorias. Bienvenidos, soy Roberto Zúñiga. Esta es la emisión número 167 de 15 minutos. Hoy conversamos con el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado del FSLN, Guálvaro Gutiérrez. Está aquí con nosotros. Bienvenido, Guálvaro. Como siempre es un placer estar con vos aquí, Roberto. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptar nuestra invitación. Bueno, hablemos un poco del quehacer parlamentario de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Recientemente, ustedes, los diputados en la Asamblea Nacional, aprobaron una serie de convenios de cooperación, de convenios de créditos, entre ellos uno muy importante con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESI. Sí. En términos generales, ¿qué es esto, Guálvaro? Mira, esto no es más que el 10º programa que nosotros hemos estado impulsando para la reparación, rehabilitación, construcción y mejoramiento de carreteras a nivel nacional. Esto es un esfuerzo que en términos globales redunda un poco más de 1.500 millones de dólares que desde diferentes fuentes se han venido colocando en nuestro país. En este caso, estamos hablando de 382.5 millones de dólares que están siendo canalizados a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene como objetivo fundamental financiar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 3 grandes tramos a saber. El primero, la carretera litoral del Pacífico, que va en este primer tramo desde el Naranjo, limítrofe con Costa Rica, hasta cerrar en Mazachapa. Estamos hablando de prácticamente 149, 150 kilómetros. Luego de eso, la construcción de la circunvalación en el puerto de Corinto, en la ciudad de Corinto. Acordate que para nosotros Corinto es nuestro principal puerto y un sitio realmente estratégico. Y realmente ha habido como mucha aglomeración vehicular porque el transporte de carga es muy importante y tiene mucha incidencia en el territorio. Por lo tanto, vamos a descongestionar el casco urbano de Corinto y vamos a hacer una circunvalación. Ahí estamos hablando de un poco más de 8 kilómetros de construcción de la circunvalación de Corinto. Luego, el mejoramiento del camino Guapí del Tortuguero en la costa Caribe Sur, que son aproximadamente 60 kilómetros de mejoramiento en la región autónoma del Caribe Sur. Y el mejoramiento del camino La Libertad, el empalme de Masigüe, con una zona altísimamente productiva, son prácticamente 12 kilómetros. De suerte tal que si vos sumás, estamos hablando de 382.6 millones de dólares, pero además nosotros tenemos una contrapartida de 18.9 millones de dólares. Entonces, el proyecto en general, con sus 4 intervenciones, redundan los 401.5 millones de dólares. Esto viene a beneficiar aproximadamente a 135.429 habitantes en las diferentes zonas que nosotros vamos a intervenir, y eso es algo muy importante, de los cuales 67.755 son hombres y 67.674 son mujeres aproximadamente. Esto va a tener un impacto directo en esas comunidades, pero también va a tener un impacto a nivel nacional, pues, porque cuando vos mejorás las condiciones de un puerto, cuando vos avanzás en una carretera tan importante como es la carretera del litoral pacífico, que en otros gobiernos y en otras administraciones las anduvieron prometiendo, pero que nunca las construyeron, ya es con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que esta carretera será una realidad, porque ya incluso está financiada en su primer tramo de los prácticamente 150 kilómetros que vamos a hacer. Pero este es un préstamo, es decir, tenemos que pagar ese dinero. Por supuesto, pero son recursos que ya están prácticamente garantizados en cuanto a su repago. Primero, por el sitio donde se construyen. Por un lado, estamos hablando de una carretera costanera. Y estamos hablando de la reactivación económica y particularmente el impacto turístico que va a tener en toda la región. Y esto es un generador de divisas neto. Y por otro lado, la intervención en Corinto, que evidentemente se paga solo. Y las intervenciones en Guapí el Tortuguero y en la Calamidad, el empalme de Masigüe en Camuapa, que también son zonas altamente productivas. Pero es que además aquí hay que tener claro algo.
El Estado de la República de Nicaragua es plenamente solvente para poder contraer estas obligaciones. Su plan de endeudamiento público permite que los organismos financieros internacionales revisen la situación económica de Nicaragua y digan, además de que tienen capacidad de pago, lo más importante de esto, son transparentes. No hay corrupción y se están haciendo las obras que se están comprometiendo. No es como en otras administraciones, donde agarraban los recursos de la cooperación internacional y lo preñaban de gasto corriente, salían sueldos y megasalarios y hacían unas construcciones, con toda honestidad, altamente deplorables. ¿Cómo hacer entender a la familia nicaragüense que este tipo de proyectos, el beneficio directo es para ellos, para todos? Es que prácticamente es un beneficio directo para 135.000, 136.000 habitantes en las zonas de intervención, pero la verdad es que es para los casi 7 millones de nicaragüenses, porque la verdad es que esto tiene un impacto directo y transversal en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. Cuando nosotros decimos, tenemos las mejores carreteras de Centroamérica, no lo decimos del diente al labio, y no lo decimos nosotros, lo dicen los principales centros de observación sobre este tema a nivel mundial. Entonces nosotros creemos de que cuando desarrollamos económicamente nuestro país y con un gobierno, con la vocación del gobierno de reconciliación y unidad nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con esa vocación por los pobres, lo que está haciendo es incidiendo para reducir pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Relación bilateral Nicaragua-Rusia, Rusia-Nicaragua, ¿cómo se ve desde la Asamblea Nacional en este momento? De manera muy positiva, te tengo que confesar. Y no te debe de sorprender, y creo que no le debe de sorprender a ningún nicaragüense, porque la revolución nicaragüense es hermana de la revolución rusa, hermana de la revolución cubana, hermana de la revolución china. Todas estas revoluciones son hermanas de la revolución nicaragüense. Por lo tanto, no debe de sorprendernos de que la revolución nicaragüense venga a desarrollar fuertes vínculos con la revolución venezolana, por decirte algo. O sea, son estos países que tenemos un común denominador. Estamos desarrollando procesos revolucionarios. Entonces, entre los pueblos hermanos que venimos desarrollando de revoluciones, venimos desarrollando vínculos de cooperación, vínculos de fortalecimiento, vínculos de estabilidad, vínculos de combate a la pobreza, vínculos de desarrollo para el buen vivir. Por lo tanto, los esfuerzos que nosotros hemos venido haciendo con una economía como la economía rusa, que para que te quede claro, estamos hablando de una economía de 145.5 millones de habitantes y un PIB per cápita de 10.126 dólares por habitante, definitivamente es una relación que solo nos puede traer cosas muy positivas. Hablando de Rusia, recientemente ustedes en la Asamblea Nacional aprobaron lo que, al menos yo lo veo todos los años, es decir, el permiso para que ejércitos de casi todo el mundo haya colaboración con estos ejércitos y Nicaragua. Intentaron satanizar ese acuerdo o lo que ustedes aprobaron en la Asamblea Nacional. Desde tu punto de vista, ¿qué pasó? Es que yo creo de que la palabra clave es esa, la que vos acabas de decir, intentaron, pero no lo lograron. Porque ni a nivel nacional ni a nivel internacional se compraron ese discurso. Porque primero se demostró claramente de que la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua ha venido desarrollando este tipo de convenios de cooperación y de enlazamiento, de hermanamiento entre diferentes países del mundo de los ejércitos de esos países con el ejército de Nicaragua. Punto número uno. Punto número dos, esto se ha venido dando en una dinámica tan positiva que nosotros hemos venido viendo el desarrollo de las capacidades técnicas, operativas, de combate a la narcoactividad y crimen organizado que ha venido desarrollando el ejército de Nicaragua, las capacidades que ha tenido para enfrentar la emergencia, por ejemplo. Todo eso ha sido consecuencia de ese intercambio del ejército de Nicaragua con el resto de ejércitos, incluyendo no solo el de Rusia, estamos hablando de Venezuela, estábamos hablando de Guatemala, estamos hablando de Honduras, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de diferentes países del mundo, ¿me entiendes? Es más, para que te quede claro, del 100% de los convenios internacionales de cooperación recíproca de ejército a ejército, el 40% de esa cooperación recíproca ha sido con el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, desde ningún punto de vista se puede satanizar y mucho menos tergiversar
diciendo de que Nicaragua podría llegar a ser un emplazamiento para bases militares extranjeras, para agredir a terceros países. Nicaragua es un país con vocación de paz y nunca ha sido una amenaza para ningún país en el mundo. Y eso lo dice la Constitución política. Nicaragua es un país con vocación de paz, que cree en la paz, que cree en el desarrollo, que cree en la concordia, que cree en la solidaridad y cree en el buen vivir con estabilidad y justicia social. ¿Debemos de creer los nicaragüenses en esa relación bilateral Nicaragua-China, China-Nicaragua? Por supuesto que sí, desde todo punto de vista. Y solamente para que te quede claro, ya le estamos viendo los frutos. O sea, no es una cosa de que vamos a esperar a ver si funciona. Ya está funcionando. Primero que todo, nosotros debemos de tener claro que uno de los principales esfuerzos que ha hecho el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional es que a partir del año 2007 y hasta la fecha hemos venido diversificando nuestros destinos de exportación. Nosotros no podemos seguir concentrando nuestros destinos de exportación en más del 47% en un solo país. No podemos poner todos los huevos en una misma canasta. Eso no es desde ningún punto de vista positivo. Y luego de eso, cuando miramos nosotros la posibilidad de desarrollar una relación en todos los niveles, pero particularmente en el ámbito comercial, de intercambio comercial, estamos hablando de un país que tiene 1.500 millones de habitantes con un PIB per cápita de $1.500 por cada uno de ellos. Estamos hablando de la República Popular de China, con todo el desarrollo tecnológico que este país ofrece como intercambio vivencial y de economía y de mercado con Nicaragua. Entonces, desde todo punto de vista, esto enfoca a la diversificación de nuestros destinos de exportación con economías tan importantes como la rusa, con economías tan importantes como de la China, ¿ya? Y esto también nos va a permitir que Nicaragua se convierta en un destino atractivo para la atracción de la inversión extranjera de esos países, que esto también es algo muy positivo, porque inversión es empresa, empresa es empleo, empleo es combate a la pobreza, y eso es el círculo virtuoso que ha venido promoviendo nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional. En la Asamblea Nacional ya van más de 500 organismos no gubernamentales a los que se les ha cancelado su personalidad jurídica. ¿Por qué esto, diputado? Mira, quisiera más bien precisar el dato. Ajá. Desde que nosotros empezamos hasta la fecha, se han cancelado aproximadamente 800 personalidades jurídicas, para que hablemos clarito. Solamente en el final de esta segunda legislatura se cancelaron un poco más de 683, 684. Pero yo creo que la palabra clave para abordar este tema es ordenamiento. Casualmente, en la última sesión ordinaria de trabajo de la Asamblea, el presidente de la Asamblea Nacional dio una explicación muy corta, muy concreta, pero muy clara, ¿ya? En este país existe una libertad de asociación que lo establece la Constitución Política de la República de Nicaragua. Pero como todo derecho, también trae una obligación. ¿Cuál es la obligación a ese derecho? De que cumplas con el ordenamiento jurídico. Si vos querés abrir un organismo no gubernamental, tenés que atenerte a lo que dice la Constitución, las leyes y los reglamentos sobre ese tema. No cumplís con lo que establece la ley de la materia y sus reglamentos, sencillamente vos estás transgrediendo el ordenamiento jurídico, y por lo tanto la lógica es que el organismo del Estado que te dio vida jurídica, hombre, te la tiene que quitar. Y eso no solo sucede en Nicaragua, sucede en Estados Unidos, sucede en México, sucede en Francia, sucede en donde te dé la gana. Los organismos no gubernamentales tienen que cumplir con la Constitución, las leyes y los reglamentos del país que les da vida jurídica. Y si no cumplen con eso, ¿cuál es la lógica? La sanción de retirarte la personalidad jurídica. ¿Se seguirá ordenando? Por supuesto que es nuestro deber. Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso que haya organismos no gubernamentales serios, responsables,
transparentes, que cuando vayan a solicitar recursos de la cooperación internacional para canalizarlos al pueblo de Nicaragua, que sea para que lo ejecuten para lo que lo piden y que no lo vayan a distraer a otras cosas que no sean para las cuales fueron creados, que muchos de estos organismos ni siquiera habían rendido cuenta, sus personalidades jurídicas no estaban al día en su directiva, no habían rendido sus responsabilidades de carácter financiero ante el Ministerio de Gobernación. O sea, aquí no hay una persecución ni una cacería de brujas, hay un ordenamiento y que se va a continuar dando, donde los organismos no gubernamentales que cumplen con la Constitución y la ley no deben de tener ninguna preocupación. Los que deben de preocuparse son aquellos que están al margen de la ley y los reglamentos que rigen a los organismos no gubernamentales sin fines de lucro. Nicaragua vive ya un julio victorioso, un 43 veces 19 en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se siente, cómo se vive, cómo ve Wálmaro Gutiérrez esta fiesta nacional? Yo creo que eso lo puedo destacar con 3 palabras. Primero, alegría, porque hay júbilo en el pueblo nicaragüense por festejar este 43 aniversario con el pueblo en el poder, con el pueblo presidente. Segundo, esperanza, porque la verdad es que los nicaragüenses tenemos aspiraciones y creemos de que el pueblo nicaragüense merece vivir bien, merece vivir mejor, tiene un compromiso con el futuro y tiene que ser un futuro mucho mejor para esta y próximas generaciones. Y un tercero es eso, el compromiso de seguir combatiendo la pobreza, de seguir garantizando igualdad y equidad, de seguir garantizando justicia social y combate a la pobreza. Nosotros, mientras exista pobreza y pobreza extrema en este país, que son los únicos enemigos a los que el Frente Sandinista de Liberación Nacional combate y seguirá combatiendo, nosotros vamos a continuar manteniendo ese compromiso de trabajo, de disciplina, de transparencia, de humildad, de compromiso serio con las y los nicaragüenses. Gracias, Wálmaro. Un placer, como siempre, estar con vos. Nos vemos en la próxima, en 15 minutos. 43-19, Fuerza de Victorias.